Why won't you be my love? Aragoneses por el mundo aterriza en los Alpes suizos, un lugar donde los paisajes de postal hablan por sí solos. Estamos como a unos 2000 metros de altitud. Todo eso de allá que se ve al fondo, todo eso son los Alpes. Ese es el Mont Blanc, es el más alto de Europa Occidental. Justo en este punto es la frontera entre Suiza y Francia. Avoriaz, Morsin, que ahí acaba muchas veces las etapas de alta montaña del Tour. Y aquí en este lado tenemos Suiza. Y tirando mucho para allá, Teruel. Dicen que Suiza es uno de los países con mayor calidad de vida del mundo y por lo visto eso también se paga. Sobre todo el tren es muy caro. Yo, por ejemplo, tengo un abono para todo el año y me cuesta un montón de dinero, unos, no sé, 2.600, 2.700 euros al año. Pero no todo es calidad de vida y paisajes. Este país centroeuropeo también esconde curiosidades poco conocidas. Este es un refugio antinuclear, un refugio atómico. Aquí se supone que si hubiera un ataque nuclear o si hubiera algún tipo de problema con la radioactividad, aquí bajaríamos todos los vecinos a meternos cada uno en su trastero. Y ahora voy a cambiar las matrículas del coche. Una curiosidad suiza. Quito la matrícula del primer coche y la meto en el segundo. Pues la ventaja es que con 2 coches solo pago un seguro. Quédense con nosotros y entenderán por qué la pequeña Heidi lo pasaba tan bien en los parajes alpinos. Comenzamos. El paisaje alpino es quizá de los más bellos del mundo y en este pueblo hemos quedado ahora con Javier Sánchez, un amante de la montaña de 27 años que ya lleva 5 por tierras suizas. Javier. Hola, ¿qué tal? Álvaro de Aragoneses por el mundo, ¿cómo estás? Encantado, muy bien. Bueno, lo primero de todo, cuéntame dónde nos has citado este paraje tan alpino. Bueno, mira, estamos en un pueblo que se llama Moleson, ¿vale? Es un pueblo típicamente alpino, típicamente suizo. A mí desde pequeño siempre me llevaron a hacer campamentos, desde los 6 años, y desde entonces yo he mantenido el contacto con la naturaleza. Luego fui monitor de tiempo libre en San Miguel y eso me servía para los veranos pues subir a los Pirineos, a descubrir los parajes que tenemos en España. O sea, que tú entre playa y montaña lo tienes claro, ¿no? Sí, sí, montaña. Montaña siempre. Sí, sí, está claro. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Por qué nos has citado aquí? Bueno, pues vamos a subir al Molesón y vamos a coger un funiculario. Bueno, pues vamos a cogerlo. Venga, vámonos. Va para allá. Oye, y si comparamos los Alpes con los Pirineos, ¿quién sale ganando? Un poco de todo, quiero decir. A mí de los Pirineos lo que me gustaba, además del paisaje, era la gente, el recibimiento que podías tener cuando ibas allí. De los Alpes, evidentemente, hay que decir que tiene unos paisajes ilícitos, son increíbles. La verdad es que los paisajes aquí son de postal, ¿eh? Sí, 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 es muy bonito. La verdad es que ahora que es la época de nieve, están todos nevados y es muy, muy, muy bonito. Bueno, Javier, ya estamos arriba del todo, ¿no? Sí, ya estamos arriba. ¿A cuántos metros estamos más o menos? Estamos a unos 2.200. Oye, ¿y este vientecillo que sopla? ¿Un poco molesto? Ah, sí, bueno, a mí me recuerda al cierzo. Le llaman la bis. Es un viento así fresquito que viene de aquí de los Alpes y la verdad es que hace que hace frío, ¿eh? Tú viniendo de Zaragoza ya has acostumbrado, ¿no? Eso sí, estoy acostumbrado. A mí no me molesta para nada. Oye, ¿y aquí se pueden practicar deportes? Sí, sí, de hecho, detrás hay una pista de esquí y luego hay varios senderos marcados para hacer raquetas o para lanzarse en parapente, es algo bastante común aquí, o incluso desde un avión para hacer paracaidismo. ¿Y eres deportista? Sí, soy deportista. ¿Qué deportes practicas? A mí me gusta mucho correr, corro medias maratones.
y luego en verano hago triatlón. Yo soy del barrio de Las Fuentes, pero pasé mucho tiempo en el barrio San Miguel porque mi padre tiene un restaurante ahí, el Bar El Loro. ¿El Bar El Loro? Sí. Es bastante conocido en Zaragoza, ¿no? Sí, 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 la verdad es que mucha gente lo conoce, sí. Oye, ¿y cómo decides un día abandonar tu ciudad y venirte a Suiza? ¿Por qué? Bueno, fue una conversación en una comida familiar. Y entonces mi padre me lo propuso, me dijo una vez, oye, ¿por qué no vas a estudiar al extranjero? Y me apunté al plan Erasmus y vine aquí. Además, pues, tenía la posibilidad de mejorar mi inglés y la suerte de aprender francés en la ciudad. Bueno, yo soy ingeniero informático en una empresa y soy administrador de bases de datos. Bueno, y un aficionado a la montaña que lleva en la mochila, que veo que la llevas llena de cosas. Sí, pues la verdad es que suelo prepararme. Mira, he cogido un poco de agua. Un poco de agua. Algo para comer por si acaso. Unas galletas. Un botiquín. Un botiquín. Ah, sí, sí. O sea, siempre que vas a la montaña llevas esto. Sí. Con pastillas, con tiritas, un poquito de todo, ¿no? Navaja suiza. Navaja suiza no podía faltar. Sí, llevo aquí una toalla. Unas gafas de sol, una guía de Suiza. Unos planos, por si acaso. Madre de Dios, vemos que contigo vamos preparados y seguros, ¿no? Bueno, eso espero. Bueno, ¿a dónde nos vamos ahora? Bueno, pues ahora vamos a ir a Gruyère. Bueno, Javier, ¿aquí qué tal funciona el transporte público? Bueno, la verdad es que funciona muy bien. Es una de las cosas que más orgullosos están los suizos de la puntualidad de sus transportes públicos. Sobre todo el tren es muy caro. Yo, por ejemplo, tengo un abono para todo el año y me cuesta un montón de dinero, unos, no sé, 2.600, 2.700 euros al año. Oye, me decías que los suizos presumen de esa puntualidad. ¿De qué más presumen los suizos? Bueno, ellos presumen de sus paisajes, presumen de sus relojes, de sus bancos y de Federer. ¿Existe orgullo nacional aquí en Suiza? Sí, mucho. Hay que decir que ellos tienen podemos decir, un amor a la bandera. A ellos no les preocupa el hecho de posar junto a la bandera suiza. Bueno, Javier, ya estamos en el restaurante, ya estamos comiendo. Eso es. ¿Y esto qué es lo que hemos pedido? A ver, bueno, hemos pedido una raclette, que era conocida como el plato de pobres. ¿El plato de los pobres por qué? Bueno, porque está compuesto de patatas y de queso, no hay más. No hay más, ¿no? ¿Y esto cómo se come? Es muy fácil. Tú coges una patata, la cortas y coges ahora el queso. Y está en un artefacto aquí que se está calentando, ¿no? Eso es, calienta por arriba y coges el queso y lo echas sobre la patata. Luego, si quieres, le puedes echar un poco de pimienta, ¿vale? Voy a echar un poquito de pimienta. Muy bien. Pues y nada, ¿cómo se dice que aproveche en suizo? Bon appétit. Pues buen apetito. What a day for a funeral. 6 degrees in the sunshine. Oye, aquí en Suiza hay muchos famosos que tienen casa, ¿no? Sí, eso es. Por ejemplo, bueno, además de todos los deportistas conocidos como Fernando Alonso, Michael Schumacher, hay gente como cantantes, David Bowie, que vienen aquí porque Suiza es conocido como un paraíso fiscal. Entonces, ¿pero eso qué beneficios fiscales obtienen? Bueno, ellos son gente que tiene mucho dinero, entonces llegan a unos acuerdos con el gobierno para no tener que pagar impuestos aquí y ellos pues, realizan una serie de gastos en general dentro del país para no tener que pagar ese tipo de impuestos que les supondría una gran pérdida económica. Y Suiza es uno de los países con mayor calidad de vida de Europa. Sí, sí, sí. ¿Eso por qué es? ¿Dónde se palpa eso en la calle? Bueno, a nivel de seguridad se ve mucho. Quiero decir, yo una vez recuerdo que venía de Ginebra de jugar al baloncesto y era casi medianoche. Fui a coger mi bicicleta para ir a casa y se me cayó la cartera y no me di cuenta. Cuando llegué a casa me conecté un momento en internet, en una red social, en Facebook y vi un mensaje, un email de una persona que no conocía y me decía exactamente todo, pues que había perdido la cartera justo cuando cogía mi bicicleta. ¿En serio? Sí, sí, en serio. Y la persona se identificó, me dijo dónde vivía, me dio un número de teléfono. Yo le llamé, evidentemente, y al día siguiente, a las 7 de la mañana, aparecí en su casa y, evidentemente, estaba mi cartera con todo dentro. Dinero, tarjetas de crédito, todo. No había desaparecido nada.
Oh, give me some dust and bones. Oh, give me some dirt and stones. Hemos entrado ahora a un lugar que no pega mucho con el paisaje, el pueblo paradisíaco en el que estábamos, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos en el bar Giger, que es en honor al que hizo los escenarios de las películas de Alien. Pues se puede ver, por ejemplo, las baldosas, las sillas, incluso cuando entras al bar te parece que estás dentro de una especie de alien por la estructura ósea. Oye, ¿y esto qué te has pedido? Ah, esto es una le llaman chocolate suizo y viennoise, algo así, no sé, es algo muy raro. Tiene crema chantilly encima, es una especie de Nesquik y luego le ponen unos polvitos ahí de cacao y la verdad es que está muy bueno. Oye, y además de ingeniero, creo que hiciste tus pinitos también en el mundo del periodismo. Sí, cierto, colaboraba con el Heraldo de Aragón todos los domingos, entonces, bueno, nos enviaban preguntas sobre cosas típicas del país donde residíamos, ¿no? Según lo que estaba pasando en España, pues ellos preguntaban, por ejemplo, en mi caso Suiza, pero había mucha gente, pues eso, Irlanda, Alemania, Francia, China. Entonces, pues cada uno recogía sus experiencias y las escribía en un pequeño texto que luego los domingos aparecía en el Heraldo. ¿Tú de todos esos quién eres? Bueno, yo estoy aquí. Bueno, Javier, hemos empezado con un paisaje espectacular y terminamos con otro que también está bastante bien. ¿Qué es todo esto? Que parece la olla de Huesca. Bueno, pues aquí tenemos dos pueblos bastante conocidos en la región. Ahí tenemos Bulle, ahí tenemos Braux. Y bueno, para venir hasta aquí desde Braux hay que hacer una ruta que se llama la Ruta de los Queseros, que es muy conocida, que se hacía antes en la antigüedad. Y bueno, es un camino bastante bonito, yo ya lo he hecho un par de veces y la verdad es que merece la pena. Oye, ¿y qué planes tienes de futuro? ¿Tú te quedas aquí por mucho tiempo o...? Bueno, eso es algo que no sé decir. A corto plazo sí, a medio a largo ya veremos cómo va pasando todo. ¿Quieres mandar algún saludo a la gente que tienes en Zaragoza? Sí, bueno, me gustaría realmente dar un saludo muy especial a mi familia, porque les echo mucho de menos. Y bueno, luego, claro, pues a mis amigos, la gente que me conoce en la universidad, los monitores, la gente que juega fútbol conmigo, todos mis amigos de salir, la gente que me conoce. A todo el mundo, ¿no? Por favor, sí. Bueno, pues muchísimas gracias y que tengas mucha suerte. Venga, muchas gracias a vosotros. Que vaya bien. Hasta luego. Chao, chao. Llegamos en tren a la estación de Nyon, una localidad a medio camino entre Lausana y Ginebra, donde hemos quedado con nuestro siguiente protagonista. José Barco lleva aquí 4 años. José. ¿Qué tal, Álvaro? Álvaro de Aragoneses por el Mundo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Bueno, ¿José o Pepe? Pepe, por favor. ¿Aquí madruga mucho la gente? Sí. En España estamos acostumbrados a... quizá nos tomamos todo el día y no nos importa tomarnos grandes pausas. Aquí la gente prefiere levantarse pronto, hacer su trabajo de forma eficiente, estar las horas de trabajo en la oficina y marcharse con su familia. Aquí se vive muy bien. Estás en la naturaleza. Esta zona, sobre todo, pues tienes que si lago, que si montañas, que si parques. ¿Es un poco más caro que España? Sí. También te tengo que decir, los salarios van acorde. Los medios de transporte, sea tren, tranvía, autobús, llegan al minuto. Al principio te suena un poco raro, sobre todo para un latino, pero te acabas acostumbrando y si te llega 30 segundos tarde o un minuto tarde el autobús, como que te cabreas. Bueno, pues vamos a aprovechar el día todo lo que podamos. De acuerdo, ¿no? vamos a por ello. Oye, Pepe, ¿aquí cómo están los límites de velocidad? Pues están bastante similares a España, tanto en carretera como en autopista. Bueno, en autopista ahora que ha cambiado en España, que está a 110, pues creo que ya no, pero bastante similares, bastante similares. ¿Y controlan mucho con radares? La verdad es que sí. Me han puesto una por exceso de velocidad y el otro día me puse una por saltarme en un semáforo en un pueblo. Me llegó la nota y me decía que me lo había saltado que se había cerrado como medio segundo antes o una cosa así. Oye, ¿y los neumáticos de los coches cambian del invierno al verano estando aquí tan cerca de los Alpes? La verdad es que sí. Aquí la gente tiene los neumáticos de verano y luego los de invierno que son más blandos y es por eso, porque como aquí hay bastante nieve, hay bastantes heladas, es para hacer que no tengas que andar con cadenas y que no se cree un caos de tráfico cada 2 por 3. Es obligatorio cambiarlo, supongo. No es obligatorio, pero es bastante aconsejable.
Ahora estamos en lo que se llama el macizo del Jura. Estamos como a unos 2000 metros de altitud, rodeados de montañas, de naturaleza, de verde, de prados. Todo eso de allá que se ve al fondo, todo eso son los Alpes. Ese es el Mont Blanc, es el más alto de Europa Occidental. Da lo que se llama el Valle de la Alta Saboya, también dan a la parte italiana que es el Valle de Aosta y del otro lado está Suiza. Suiza sabes que tiene 3 regiones delimitadas, una es la parte italiana, otra es la parte alemana que es la predominante y esta parte francesa pues se nota a la hora, pues yo lo digo por 2 cosas. La primera porque son un poquito menos precisos y menos organizados que los alemanes, y la otra porque ese punto de arrogancia francesa que siempre se ha dicho que tienen, pues también se nota en la gente de la zona. ¿A ti te gusta subir a la montaña? A mí me gusta. Yo soy del pequeño porcentaje de esta zona que no esquía porque no es lo mío, pero en cuanto llega la primavera, el buen tiempo, me encanta pues salir con mi mujer, con mis amigos. Lo mínimo que cae es una barbacoa, pero siempre algún paseillo por la montaña, alguna salida en bici, siempre. Oye, ¿no era por estos paisajes por donde vivía Heidi? Pues parece, igual nos la encontramos saliendo en cualquier momento, no te extrañe, la verdad que sí. Oye, ¿y a qué te dedicas aquí en...? Yo trabajo en una multinacional, empecé trabajando de ingeniero, ahora trabajo en marketing y en publicidad. En un momento dado, Zaragoza no me daba lo que yo necesitaba. Llevo ahora creo que son 14 años fuera de España, fuera de Zaragoza, de hecho, y he vivido en Alemania, en Suiza obviamente, en Italia, en Inglaterra y en Hungría, que es donde conocí a mi mujer. Cada sitio tiene su momento, tiene su lugar y tiene su tiempo, entonces en todos he disfrutado y entonces he tenido buenos tiempos. ¿Y después de tantos años fuera de Zaragoza, no te tira a la tierra o qué? Me sigue tirando mucho. Cuando llego a Los Monegros o cuando llego a la zona esa de la Muela, como que me entra, ¿sabes?, carne de gallina. Y estoy muy a gusto con mi familia, con mis padres, con mis amigos de toda la vida de la banda del Puño, pero luego como que es bueno tener esa nostalgia y es bueno el reencuentro, pero me encanta también marcharme y volver a lo que es mi vida, y mi vida ahora mismo está aquí. ¿Qué es la Banda del Puño? La Banda del Puño es mi grupo de amigos de toda la vida, llevamos 30 y tantos años juntos y bueno, como de pequeños éramos un poco agarrados, pues nos quedamos con ese mote. Oye, estos señores que vemos aquí de traje jugando a la petanca, pues entiendo... un poco raro en medio de la montaña. Pues ¿no? la verdad que sí, pero yo creo que como ha salido un día tan bueno y estamos en un centro de ocio y de deportes, pues yo creo que deben de vivir por aquí y se animan. Van al restaurante y si pueden, pues echan unas bolas. Eso te iba a decir, ¿dónde hemos llegado? Cuéntame. Pues mira, estamos en un pequeño valle, el valle de la Base Rouge, aquí en medio del Jura, y es un centro de ocio. Entonces yo había pensado que como hemos tenido un día tranquilo, hemos hecho un paseo, hemos visto buenas vistas, un poco de adrenalina para acabar no estaría mal, ¿verdad? ¿Y en qué consiste esto? Pues mira, me han dicho que aquí hay una tirolina, que es esto que te enganchas a una sirga y bajas a velocidad bastante grande, y me han dicho que es la más larga de Suiza, que son más de 400 metros, y yo creo que es una de las más largas de Europa. Entonces yo estoy animado, no sé si tú tienes ganas o... Yo me apunto. La sécurité, une sécurité derrière, en cas de problème. Este es el seguro que hay por si ocurriera algo aquí que no tiene que pasar, que va siempre por la parte de detrás. Avec une main dessus. De acuerdo, tenemos que mantener la posición horizontal y tenemos que poner siempre una mano encima. Si queréis bajar rápido, haces abdominales, Álvaro, subes bien los pies y estiráis la mano. Okay. Y c'est sûr, ¿no? C'est sûr, Ok. il n'y a jamais eu d'accident et il n'y aura pas No han tenido nunca un accidente, así que... ¿Tú estás preparado? Yo estoy preparadísimo, tengo muchas ganas. ¿Vamos o qué? Venga, vamos para allá. Álvaro, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú? Esto cansa más de lo que pensaba. Bueno, Pepe, ¿estás preparado? Eso pienso. Ahora lo tengo menos claro que hay abajo. ¿Quieres que le demos algún mensaje a alguien si te pasa algo? Quita. Me Pues voy a venga. lanzar, voy a atravesar el bosque y lo que haga falta. Pues para adelante. Vamos para allá, ¿no? Y una persona que, como tú, que ha viajado por tantos países, ¿cuántos idiomas habla? Pues estoy en, a ver, déjame pensar, 5 y medio, casi 6. El 6 es el húngaro, pero hablo
Español, obviamente, inglés, italiano, francés, alemán y estoy con el húngaro por eso de la familia. Oye, y con tanto trasiego de mundo, ¿sientes que has cambiado? Absolutamente. A mejor. A mejor. Yo veo que para mí el salir de España en su momento fue difícil, fue duro, pero fue acertado. Yo he ido evolucionando y la verdad es que es lo que te decía antes, que a mí me gusta en cada sitio donde voy quedarme con lo bueno y la multiculturalidad a mí me ayuda a enriquecerme. Y ahora, desde luego, pues entiendo que hay otras formas de pensar, otras formas de ser, otras formas de vestir, otras formas de comer. Pero tozudo seguirás siendo. Absolutamente. Y alguna jotica de vez en cuando en alguna juerga te cantarás. Pero entre amigos y con cenas especiales con los españoles. Pero desde luego en Ginebra todavía se me conoce como el mañico porque carácter mañico lo tengo, acento también y tozudo no hay quien me la quite todavía. Bueno, Pepe, muchísimas gracias por el día que nos has permitido pasar contigo. Nada, ha sido un placer. A vosotros por la compañía. ¿Tú te la has pasado bien? Yo muy bien. Y la adrenalina del final ha estado muy bien. Oye, ¿y cuánto tiempo te queda por aquí? Pues un par de años seguro, y luego ya veremos. Donde me lleve la vida, ya veremos. Perfecto, pues si quieres mandar algún saludo a la gente que tienes en Zaragoza. Pues mira, a mis padres y a mis hermanos que hace mucho que no vienen a verme, a ver si se animan. Pues nos llevamos el saludo para allá. De acuerdo, gracias Álvaro. Muchas gracias. Gracias, cuidaos. Hasta luego. Adiós. A los pies de las pistas de esquí en los Alpes hemos quedado con el zaragozano Gerardo Jimeno para pasar una divertida jornada de esquí. Gerardo, Álvaro de Aragoneses por el Mundo, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Bueno, cuéntame, ¿dónde vamos a esquiar? Bueno, pues estamos en Port-du-Soleil, en la estación de Le Creuset. Es una estación de esquí en los Alpes suizos compartiendo territorio con Francia. Son 12 pueblos conectados, todo por vías de esquí y unos 300 kilómetros esquiables. Esta es mi estación favorita en la zona, no está lejos de casa. Nunca la puedes acabar, siempre hay pistas nuevas, siempre hay sitios nuevos que descubres cada fin de semana. Bueno, pues nos atamos las botas y nos vamos a esquiar. Vamos para allá entonces. Venga, vamos. Bueno, Gerardo, ¿aquí cuánto cuesta los forfait? Pues un forfait para la zona completa de los 12 pueblos son 60 francos y el alquilar un equipo completo de esquí, de botas, bastones, 35 euros te puede salir al cambio. 35 euros. Sí. Diríamos que es un poquito más caro que en los Pirineos, ¿no? Sí, es un poquito más caro, pero bueno, tienes muchas más pistas, tienes suerte porque al ser tanta pista hay muchas menos filas. Oye, Gerardo, ¿esta afición por el esquí de dónde te viene? Esquí alpino no creas que hace muchos años, hace unos 6 años o algo así empezamos en el Pirineo y una vez que vinimos aquí es lo mejor que puedes ir a hacer los fines de semana de invierno. La primera vez que esquí alpino fue en Valdelinares y luego ya en Candanchú, íbamos a Candanchú, Formigal, Ferler, Panticosa. Oye, ¿y qué tienen las pistas alpinas que no tengan las nuestras? Pistas más largas, tienes unas pistas de 20 kilómetros, donde te puedes parar en un restaurante a mitad, no tienes un paisaje salvaje. ¿Nos preparamos para salir? De acuerdo, vamos allá. Justo en este punto es la frontera entre Suiza y Francia. Lo que estamos viendo aquí es Francia. Si os suena a Boreas, Morsin, que ahí acaba muchas veces las etapas de alta montaña del Tour. Y aquí en este lado tenemos Suiza. Y tirando mucho para allá, Teruel. Bueno, ha llegado la hora de la verdad. ¿Qué nivel tienes tú en esto del esquí? Bueno, aprobadillo. ¿Aprobadillo del 1 al 10? Sí, un 5 o un 6, ahí lo dejamos. ¿Bajas pistas negras o no? No, rojas y azules y vamos a disfrutar más que otra cosa. Vamos a disfrutar de No paseíto, es una competición. A disfrutar del paisaje. Sí, no Vamos es ninguna para allá. carrera. Venga. Yo en Zaragoza estaba trabajando en el sector de automoción. Hubo un día que surgió un proyecto profesional en una multinacional para poder venir a trabajar a la central de Suiza,
decidí emprender la aventura y aquí estoy, ya me veis. Pues yo me dedico a marketing y ventas del sector de postventa de automoción y bueno, llevo las zonas de sur de Europa y de Escandinavia. Gerardo, si te preguntara lo mejor y lo peor de vivir en Suiza tan cerca de los Alpes, ¿qué me dirías que es? Bueno, lo mejor es estar en contacto con la naturaleza. Poder irte los fines de semana de verano a hacer excursiones maravillosas, o en invierno esquiar, hacer raquetas. Tienes un montón de actividades al aire libre que las tienes al lado de casa. Me gusta hacer montaña, me gusta la montaña. Allí en Aragón me gustaba hacer barrancos, me gustaba andar por el monte. Lo peor de Suiza, por ejemplo, es un país demasiado tranquilo a veces, o el silencio. Los domingos no puedes hacer absolutamente nada, está todo cerrado un domingo. Como dice un amigo mío inglés, los domingos en Suiza lo mejor que puedes hacer es bajar a la calle a ver los semáforos cómo cambian de luz. Está prohibido tirar los vidrios a un container, o está prohibido hacer una lavadora porque hace un ruido excesivo un domingo. El domingo es un día de descanso. ¿Qué es esto que hemos pedido? Mira, que parece agua, pero creo que no lo es. Esto es el eau de vie, es el agua de vida que le llaman aquí. Es la tradición montañesa, después de una comida, pues poder tomar este aguardiente. Que precisamente es de melocotón. Vamos a tomar un eau de vie de melocotón. O sea, que si subes a la montaña... Aquí en la montaña, en esta zona, llaman el añol y eau de vie. Bueno. Pues salud. Santé. Gerardo, ¿en qué lío nos has metido que nos hemos tenido que poner en bañador? Bueno, os he traído a los baños termales de Val d'Illier. Están muy cerquita de las pistas de esquí de Port du Soleil. Hemos pasado una jornada un poco cansada con tanto esquí, pues qué mejor que venir a un balneario para relajar el cuerpo un poquito. ¿Y qué temperaturas podemos encontrar aquí en el agua? Mira, tenemos diferentes piscinas. La piscina interior que sale por aquí afuera tiene 34 grados el agua. Ajá. Y este, que es el río, tiene 27 grados. 27 grados, o sea que se tiene que estar adentro muy bien. Se está bien, se está bien. E incluso sale un chorro por ahí, como puedes ver, que viene directamente de la montaña y es de agua sulfurosa con propiedades medicinales. O sea que es bueno para la salud. Es bueno para la salud. Como este mismo hay varios baños termales en todo Suiza. Los suizos tienen mucha afición al balnearismo. Y supongo que aquí, a veces, esto está rodeado de nieve. Correcto. Y tiene que dar aquí puedes gusto, venir, ¿no? En invierno, cualquier época del año, en enero, todo rodeado de nieve y tú te estás bañando. Estás viendo el paisaje. 10 grados bajo cero fuera y tú estás en el agua a 34 grados. Bueno, ¿qué empezamos? ¿Por la de 34 o por la de 27? Por la calentita, la de 34. Vamos para adentro. Aquí en Suiza, ¿cuántos idiomas se hablan? En Suiza hay 4 idiomas oficiales. El mayoritario es el alemán, luego el francés, luego el italiano y luego el rumanche. El rumanche es un idioma que tiene rango de oficial en todo el país también, como los otros, y se habla por unas 20.000, 30.000 personas en el cantón de los Grisones. Y a mí me recuerda al aragonés que se habla en el Pirineo. Pero ¿y el suizo no existe como idioma? El suizo como idioma no existe. Oye, el suizo no existe, pero los suizos, si te dijera que me los definieras en 3 palabras... Bueno, es una gente honesta, son nobles... Nobles, como los aragoneses... Pero reservados también. Y reservados. Pues nos mezclamos entre los suizos. Vamos a mezclar. Vale. Qu'il reste un arbre, un oiseau dessus, une fleur sous cet arbre, la guerre a perdu. Tant qu'il reste une herbe dans le béton nu, bonne ou mauvaise herbe, la ville a perdu. Il reste de l'espoir, mais pas beaucoup, quelques fonds de tiroir. Bueno, chicos, estáis en nuestra casa, que también es vuestra casa en Lausanne. Pues muchísimas gracias. Tradición suiza, como muchos de otros países del centro y norte de Europa, hay que quitarse los zapatos. Aquí Nos quitamos los llueve zapatos. mucho, nieva mucho y se entra con barro en casa y bueno. Perfecto. ¿Y cuántos metros tiene la casa? Pues esta casa tiene unos 130 metros cuadrados. 130 metros y os la dieron ya amueblada. No, aquí cuando te alquilan una casa te la dan absolutamente vacía, sin nada, ni siquiera tienes las bombillas. Tienes que traer todo. Absolutamente todo. Sí. Bueno, ¿y a quién tenemos aquí? Que veo aquí Pues, a toda la familia. Aquí tenemos a mi mujer Victoria, Encantado. a mi cuñada Alicia que ha venido unos días de visita y a la Encantado. estrella de la casa,
La estrella de la casa, que se llama Inés. Inés. ¿Y cuánto tiempo tiene? Pues tiene 10 meses y quiere decir hola a los yayos y a las tías y al bisabuelo Felipe también. Oye, ¿y se porta bien, Inés? Sí, se porta muy bien. Bueno, Gerardo, ¿y cómo os conocisteis con Victoria? Bueno, pues nos conocimos cuando éramos pequeñitos, teníamos 12 años. Nuestros padres veraneaban juntos en el Pirineo aragonés, en la Ribagorza, y bueno, después de muchos avatares de la vida hemos acabado juntos y con Inés. Creando una gran familia. Sí, creando una familia. Bueno, Victoria, ¿y tú a qué te dedicas aquí en Pues la sala? mira, yo soy historiadora del arte y hago visitas guiadas en un museo que se llama la Fundación Hermitage, que hay una exposición que se llama de Soraya Picasso ahora mismo. Supongo que a ti te toca pasar muchas horas con la nena, ¿no? Sí, todo el día, todo el día. Cuando llega su padre, digo, ten para ti. Bueno, pues muchísimas gracias por el día que nos has permitido pasar contigo. Muchísimas gracias a toda la familia. Encantado que os lo hayáis pasado en grande y que nos haya salido este tiempo tan magnífico. Y bueno, hasta otra. Que vaya bien, muchas gracias. Adiós. Adiós. Chao, chao. Adiós. En la ciudad internacional de Ginebra y concretamente junto al lago Léman nos está esperando Santiago Benito, un zaragozano que llegó para aprender un poco de francés y aquí se quedó. Santiago. ¿Qué tal, Álvaro? Aquí, Álvaro de Aragoneses por el mundo, ¿cómo estás? Encantado. Llegaste aquí para aprender francés, ¿no? Vine hace 20 años para aprender francés, no me he quedado desde entonces, me fui 3 años y luego volví a Londres, pero en total ya son casi 20 años desde que llegué la primera vez a Ginebra. ¿Y cómo se vive rodeado de suizos? Bueno, primero hay que decir que en Ginebra no vivimos tampoco tan rodeados de suizos porque la mayoría de la población es de origen extranjero, lo que pasa es que acabamos todos siendo un poco suizos, eso también es verdad, ¿no? Eso sí, son gente muy, muy educada. Yo nunca llegué a pensar que tanta educación me podría llegar a parecer un defecto y hoy en día a veces pienso que un pequeño defecto que tienen es que son excesivamente educados. ¿Y estas vistas que tenemos aquí de Ginebra? Es la playa de Ginebra y tiene las mejores vistas de la ciudad, desde el puente del Mont Blanc, la catedral. ¿Y ese chorro que vemos ahí? Eso creo que es un símbolo de aquí de la ciudad, ¿no? Es el símbolo de la ciudad, efectivamente. Al principio era una válvula de escape para cuando había un exceso de presión y luego ya hicieron este otro que sube más alto y que ya es agua del lago que la bombean y es un circuito cerrado. Me fui, marché, porque no me abandonó nunca Zaragoza, cuando terminé mis estudios. Y como aprender un idioma lleva su tiempo, pues ya me quedé y decidí quedarme aquí hasta seguir estudiando y a vivir aquí. Desde niño siempre es una de las cosas que más me ha atraído, el hecho de intentar aprender idiomas. Y me ha dicho un pajarito que incluso hablas esperanto. Bueno, sí, lo entiendo más que nada. El esperanto es una lengua internacional que se creó, como ya se lleva pensando hace tiempo, ¿no? de intentar crear una lengua internacional que sirviera como segunda lengua, como lengua extranjera para la humanidad. ¿A qué te dedicas aquí en Ginebra? Fundamentalmente yo me he dedicado a ser amo de casa y luego a salto de mata ir haciendo, pues desde hacer correcciones de textos o organicé conferencias hace unos meses para una ONG, unas conferencias sobre el agua. Van saliendo cosas para hacer. Aquí nos encontramos en la confluencia de los dos ríos los dos ríos importantes que pasan en el cantón de Ginebra, que son el Ródano y el otro río que atraviesa la ciudad, que viene desde el Mont Blanc. Esto es agua que llega desde el Mont Blanc y agua que viene de Suiza, que se juntan aquí en la confluencia de los dos ríos. Y tú me dices que estamos en Ginebra, pero esto es plena naturaleza, ¿no? Sí, pero la ciudad continúa. Es un punto que ahora están estudiando a ver cómo van a recuperar. Y aquí a la izquierda, estas casas que se ven y este acantilado, es el barrio de Saint-Jean. Nos hemos tenido que pegar una buena pateada para llegar hasta aquí. Ah, no exageres. Tú eres muy de patear, muy de caminar por las ciudades. A mí me gusta andar en la ciudad, en el monte, sí. Mis padres eran montañeros y yo llevo yendo a Panticosa desde niño. Un saludo a los panticutos desde aquí, a todos mis amigos panticutos. Y entonces, fundamentalmente la afición me viene de ir al Pirineo y soy más esquiador que montañero, pero la montaña también me gusta. ¿Y cuando llegas a Zaragoza? Lo primero, callejear. Si me bajo en el AVE, lo primero que hago es, en vez de coger el autobús o el taxi, irme hasta donde tenga que ir andando, porque en total son 20 minutos, 25 y da gusto estar por Zaragoza. Bueno, aquí estamos pues, en la librería Albatros, mi amigo Rodrigo Díaz
Álvaro, Rodrigo. Mucho gusto. Encantado. Bueno, y Rodrigo suizo no es, ¿no? No, yo soy peruano. ¿Qué tal va la librería? Está como todas las librerías, mal. Pero bueno, continúo, ¿no? ¿Aquí solo vendéis libros o también editáis? Libros y también edito. Hicimos un concurso con los estudiantes de acá de Ginebra, Ajá. que están estudiando la lengua española. Hicimos un concurso de microrelatos. El jugador de fútbol, un portero, 4 defensas, 5 centrocampistas, un atacante y yo en el banquillo. ¿Eso es un microrelato? Eso es un microrelato por lo visto, ¿no? Hay más, ¿eh? No sé si vamos a leer alguno más o, por decir algún nombre, es el centro de la cultura en español de Ginebra. Bueno, Santiago, ¿dónde estamos llegando ahora? Ya hemos llegado, pero si no lo conoces te lo pasas. Aquí a un monolito, un monumento que erigieron a nuestro gran aragonés Miguel Servet, aquí en Ginebra. Un aragonés de pro, ¿no? El primer aragonés por el mundo, diría yo. Aquí ejecutaron a nuestro Miguel Servet también. ¿Qué es lo que dice el cartelito? Hijos respetuosos y agradecidos de Calvino, nuestro gran reformador, firmemente anclados en la libertad de conciencia y según los principios de la Reforma, hemos erigido este monumento expiatorio. De alguna forma reconocen que es un error de la época, Que ¿no? fue un error de la época, sí. Hombre, también lo hubieran quemado en Zaragoza, en Aragón, y lo hubieran quemado, a este lo querían quemar en todos lados, de todas formas, sí. Aquí estamos, Álvaro, en el Parque de los Bastiones, diríamos en español, del Parc de Bastion, con la Universidad de Ginebra, y aquí el monumento, el Muro de los Reformadores. Farel, Calvino, el rector de la universidad, que era Bess, y Knox, que era un escocés. Es verdad que Calvino instaura un régimen muy estricto, muy severo, con respecto a ciertas cuestiones como prohíbe las joyas y lo que es la ostentación. De ahí viene, por ejemplo, el gusto por los relojes, ¿no? Porque los relojes eran de las pocas cosas que no estaba prohibido, ¿no? Santiago, hace 20 años que me decías que llegaste a Ginebra. ¿Ha cambiado mucho la ciudad desde entonces? A mí no me parece que haya cambiado tanto, pero sí, efectivamente hay más líneas de tranvía, gente que ha venido de fuera, y más de un 30% de los trabajadores que cada día trabajan en Ginebra vienen de Francia, pasan la frontera y trabajan en Ginebra y por la noche se vuelven a casa. Y eso supone, no sé, unas 50.000 personas todos los días. Lo que se echa de menos es la forma que tenemos de vivir en España y la forma de entrar en un bar donde no has entrado nunca y acabar conversando con el dueño o con un cliente, o quien dice eso, ir a la frutería, a la verdulería, al carnicero, que aunque a poco que te conozca te va a preguntar qué tal estás, qué te ha pasado, que aquí no te va a preguntar ¿Aquí es nunca. imposible? Nah, Oye, ¿y en Zaragoza de qué barrio eres? de la Romareda. De la Romareda, o sea que te gustará el fútbol. Hombre, sí que influye el haber vivido en la Romareda, porque todos los domingos de fútbol, pues no soy muy futbolero, pero sí me gusta. ¿Quién no mira el fútbol? Si no te pierdes la mitad de la conversación, ¿no? Venga, pues mira, ya estamos en casa, esta es mi casa. ¿Esta es tu casa? Sí, pero en casa no hay nada interesante para ver. Lo que te voy a enseñar, algo curioso que tiene mi casa, es el trastero. Vamos a ver el trastero. Ah, pues vamos a ver el trastero de tu casa. Ya verás. Te va a gustar. Aquí está, el trastero de la casa. ¿Este es el trastero de tu casa? Sí, más que un trastero. Tira, dale la puerta, mira. Mira qué puerta. ¿Y esta puerta por qué? Pues porque este es un refugio antinuclear, un refugio atómico. ¿Cómo un refugio atómico? Un refugio, aquí se supone que si hubiera un ataque nuclear o si hubiera algún tipo de problema con la radioactividad, aquí bajaríamos todos los vecinos a meternos cada uno en su trastero. Ajá. Aquí tengo yo mi trastero con sus cosas. Y esto es porque durante tiempo fue obligatorio, desde las Guerras Frías, y fue obligatorio construir, cada casa tenía que tener su refugio atómico. Yo tengo aquí el trastero y aquí me debería meter yo con mi familia, mira cómo está la cosa, como para meterse con mi familia y con mis y sin víveres ni agua, que normalmente hay agua, debe haber, uno de los trasteros debe tener una toma de agua. ¿Pero todas las casas aquí tienen su refugio atómico? Sí, todas las casas, ahora ya me parece que no es obligatorio en las viviendas individuales, ¿no? Pero en lo que son los bloques no estoy 100% seguro, pero pienso que sigue siendo obligatorio construirlo, o por lo menos sigue estando subvencionado el hacerlo. Bueno, os he traído ahora un partido de hockey, que es el deporte que más se sigue hoy por hoy en Ginebra, y además David juega hockey. Lástima que hoy no puede jugar, está su equipo jugando, pero no puede jugar mi hijo porque se ha lesionado, tiene
Cuéntales, a ver, ¿qué tienes? Cuéntame, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué te ha pasado? Bueno, estaba haciendo bicicleta con mi amigo por el bosque y me he caído. O sea, después me ha abierto la pierna y me han traído al hospital y después me han puesto 14 puntos de sutura. 14 puntos de sutura. Pues habrá que mejorarse, ¿no? Bueno, ¿y a quién hay que animar? ¿A los blancos o a los rojos? ¿A los blancos? ¿A los blancos? Es lo nuestro, venga, ¿Estamos vamos. y vamos el partido? Venga. Santiago, ¿te queda mucho por Suiza o te veremos en Zaragoza pronto? Me imagino que me tocará seguir yendo y viniendo y todavía durante unos años ir y venir, que es lo que llevo haciendo 20 años. Bueno, pues muchísimas gracias por el día que nos has permitido pasar contigo. Gracias a vosotros, ha sido un placer también compartir todo este rodaje del día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias y que vaya bien. Igualmente, hasta la próxima. Chao, chao. Suerte. En pleno campo, concretamente en un pueblo llamado Comuñí, hemos quedado con el turolense Sergio Juzgado. Tiene 46 años y nos dijo que lo encontraríamos trabajando. Sergio, aquí Álvaro de Aragoneses por el Mundo. Hola Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues muy bien. Aquí dándole a la brocha ya por la mañana. Por la mañana. Hay que aprovechar que hace bueno, así que a pintar. Muy bien, o sea que eres pintor. Sí, hace ya 10 años que soy pintor autónomo. Yo la brocha gorda. El sentido artístico no tengo ninguno. De vez en cuando hay que aconsejar a los clientes cuando tienen que elegir un color, por ejemplo, en sus casas. O sea que también tiene su punto artístico, ¿no? Un poquito, sí. ¿Qué es lo que pintas habitualmente? Pues mira, sobre todo apartamentos, casas, escuelas, donde hay que renovar pintura, allí estoy. Oye, ¿y cómo decidiste un día que querías ser pintor? Mi padre también era pintor. Así que yo, como a mí no me gustaban los estudios, pues decidí hacer de pintor. Y aquí estoy. Oye, ¿qué tal se gana la vida un pintor aquí en Suiza? Se gana bien, pero para vivir hay que ganar unos 6.000 euros por mes. Se gana mucho, pero también se gasta mucho. La vida es cara aquí. Estamos a menos de 4% de paro en Suiza. Aquí estamos en el club de tiro de Comuñí. Aquí la gente viene a hacer tiro los fines de semana. Cogen aquí con sus fusiles y tiran aquí a la diana que está allí enfrente, a unos 300 metros. En el servicio militar hay lo que se llama los tiros obligatorios. Es decir, que los suizos hacen el servicio militar y luego hasta los 40 años tienen que venir una vez por año, durante 3 semanas, a hacer ejercicios, entre otros de tiro. ¿Pero obligatoriamente? Obligatoriamente, hasta los 40 años. ¿Porque la mili aquí es obligatoria? Es obligatoria, sí, para hombres y para mujeres, sí. Los suizos son muy militaristas. Bueno, Sergio, cuéntame cómo llega alguien de Montalbán hasta Suiza. Pues yo fue un poco de casualidad. Mis padres emigraron en los años 60 y yo no podía nacer aquí. Así que fui a Montalbán, nací allí y volví de nuevo con 4 meses. Ya sabía yo que ese acento muy aragonés no era. No, yo de acento aragonés no tengo nada, no. ¿Pero qué lazos te unen a Montalbán? Mis abuelos vivían en Montalbán. En aquella época todos los años íbamos de vacaciones, íbamos más o menos 15 días por año. ¿Y qué recuerdos tienes de esa Montalbán de la infancia? Las costilladas que íbamos a hacer en el huerto del abuelo, allí al lado del río Martín, que era fantástico eso. Nos bañábamos en el río y luego íbamos a comer el buen cordero de Aragón. Bueno, pues ya está, ya he terminado mi día de trabajo, me he cambiado y ahora voy a cambiar las matrículas del coche. ¿Cómo las matrículas del coche? Sí, una curiosidad suiza. Es decir, con el mismo número de matrícula puedo tener 2 coches diferentes. ¿Y cómo funciona esto? A ver. Pues mira, ahora te lo enseño. Quito la matrícula del primer coche y la meto en el segundo. ¿Pero y esto qué ventajas tiene? Pues la ventaja es que con 2 coches solo pago un seguro. Es decir, que mientras un coche está en el parking, el otro puede circular. Y así pues me ahorro un seguro. Ostras, pues sí que es ventaja, ¿sí? Es una ventaja, sí, desde luego. ¿Pues entramos para el coche? Venga, vamos. Days are shining happy. The pain forever missing from when I wake through.
Os he traído al borde del lago Léman, que es el segundo lago más grande de Europa. Y enfrente, allí la orilla de enfrente, tenéis a Francia. Y desgraciadamente hoy hay un poco de niebla, si no se vería el Mont Blanc. La ventaja que tenemos es que si queremos ir a esquiar, lo tenemos a 1 hora y media de casa. ¿A ti te gusta esquiar? No, a mí pues el agua. El agua está fresquita, está a 18 o 20 grados máximo, porque es el agua que viene de los Alpes. Grandjean es un pueblo tranquilo, es pequeño, no llega a 4.000 habitantes. Tenemos el castillo donde vivió, por ejemplo, Voltaire, el escritor y filósofo francés. También vivió ahí a José Bonaparte, que los españoles conocen bien, al que le llamaban Pepe Botella. Tiene su historia, sí, aquí ha pasado gente importante, sí. Bueno, Sergio, Suiza figura como uno de los países más ricos de Europa. ¿Eso a qué se debe? Figura como uno de los países más ricos de Europa, pero cuidado, ¿eh? Hay una pequeña minoría que trabaja o en los bancos, los seguros, la joyería, los relojes, que esos ganan mucho dinero. Pero la gran mayoría de la gente pues tiene que trabajar mucho para poder salir adelante. Oye, ¿y eres futbolero? Que veo que llevas ahí un chándal del Fútbol Club Grandjean. Pues sí, yo soy muy futbolero, sí. Primeramente el equipo de España, luego el Real Zaragoza, cómo no, y luego pues el Barcelona. En Montalbán me quedan tres primas y 2 primos, y sobre todo en Zaragoza. Tengo a 2 tíos, 2 tías y a 3 primos y 1 prima. Desgraciadamente voy poco a Zaragoza. ¿Y ellos no vienen para aquí a visitarte? No. Así que ya se les dije, moveros, que la misma distancia hay de Suiza a Zaragoza que de Zaragoza a Suiza. Y aún los estoy esperando. Bueno, Sergio, ¿qué es esto que está viniendo? Esto es la fondue de queso. Es un plato muy típico de aquí de Suiza. Te cortas un trocito de pan, te coges el tenedor este grandote, ¿sí? Y luego te lo vas untando así. Normalmente hay que hacer así en 8 para que el queso no se haga una pelota, ¿sabes? Luego haces así. Esto tiene que estar buenísimo, ¿no? Está excelente. ¿Qué tal la gastronomía suiza? ¿A ti te gusta o prefieres la española? Prefiero la española, sí. La gastronomía suiza es buena también, pero es menos conocida que la española. Que aproveche. Gracias. Vamos a dar un paseíto por aquí y si os parece bien, pues luego iremos a mi casa. Y cuéntame, ¿estás casado? No, estoy divorciado. Divorciado con 3 hijos, tengo 3 niños. Un grande de 16 años y unos mellizos de 8. La familia no tiene tanta importancia como en España. Pero me han dicho que el divorcio está un poco de moda por aquí, ¿no? Pues más o menos a 50%. ¿Pero las suizas qué pasa, que son complicadas o qué? Uy, eso es un debate filosófico muy largo. Son más tímidas, bueno, tímidas no lo sé, pero yo diría más cerradas. Es decir, que no van a ir hacia ti a hablar, a darte conversación. No, ponen una pared delante de ti y no veas tú para hablar con ellas, bueno... Oye, ¿y tú ya no quieres mujeres en tu vida o uno no cierra las puertas nunca? Uy, no, es que no tengo tiempo. Entre los niños, el fútbol, el trabajo, no puedo, no tengo tiempo ya, no tengo tiempo. Bueno, chicos, pues bienvenido a mi casa. Pues muchísimas gracias. Mira, antes de nada te voy a enseñar algo. Ajá. Que aunque nos haga mucho sufrir, somos aficionados de Zaragoza. Ya veo que eres muy futbolero, que tienes todo Soy un esto futbolero, sí. lleno de fotos de fútbol. Exactamente. Mira, aquí tenemos los equipos que he entrenado estos últimos años, los equipos de juveniles. Aquí fotos en los Alpes, supongo. Sí, aquí son mis padres que estaban en los Alpes suizos. Ajá. Y aquí, bueno, pues tengo unas cuantas fotos de familia. Y por aquí veo que entramos al salón. Aquí tenemos a mis hijos. Ajá. El grande, Nicolás. El grande Nicolás, bonjour. Está luego Adrián, que está jugando ahí. Hola. Y Andoni. ¿Pero y aquí vives con los 3? No. Solo vivo con Nicolás.
Los gemelos están con su madre. ¿Y aquí cuánto pagas de alquiler? Yo pago aquí unos 1.700 francos suizos, que vienen a ser más o menos 1.200 euros. ¿Por cuántos metros cuadrados? Más o menos 60 metros. Aparte del fútbol, yo desde que soy pequeño tengo una afición a los cómics. Ajá. Lo que se llama la escuela belga, es decir, Tintín, Asterix, Obelix, cosas así. Mira, aquí tengo un montón de cosas aquí, que ya no sé ni dónde meterlas, y todos los cómics que están ahí abajo son piezas de colección. Ya veo que tienes un montón de pitufos, que tienes aquí a Tintín, sí, pero sí, ¿cuál sí. es tu personaje de cómic favorito? Mi personaje favorito son esos dos que están ahí. Se llaman Blake y Mortimer. Son agentes de los servicios secretos ingleses. Bueno, ¿y ahora dónde nos vamos? Pues mira, ahora es ya casi la hora de ir al entrenamiento de fútbol. Ajá. Así que voy a coger mi material, el balón y todo, y vamos al campo. Pues venga, adelante. Venga, chicos, ¿vamos? Vale. ¿On y va? Lève la tête, Hugo. Regarde qui c'est qui est libre. Oye, Sergio, ¿cuánto tiempo llevas aquí entrenando a los chavales? Uy, pues hace ya 8 años, desde el año 2003. Muchas emociones y me permite hacer ejercicio también, porque correr detrás de ello te puedo decir que hay que ir deprisa, ¿eh? Cuesta, ¿no? Sí, sí, cuesta. Oye, ¿cuándo te vamos a ver entrenando al Real Zaragoza? Uy, Dios mío. Para esto tengo que pasar el diploma UEFA primero, así que me parece que nunca podré ir a la Romareda. Oye, pues ha sido un placer pasar el día contigo, muchísimas gracias. Igualmente. Y si quieres enviar algún saludo a la gente que tienes ahí, pues este es el momento. Sí, pues mira, un saludo a todos mis primos y mis tíos de Montalbán y de Zaragoza. Pues muchas gracias. A cuidarse, Vale. que vaya bien. Vale, gracias. Mucha suerte. Hasta pronto. Adiós. Chao, chao. Allez, les gars.